Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas las mujeres que se están conectando. Les damos la bienvenida en este miércoles 9 de noviembre. Estamos reunidas para aprender más de la palabra de Dios. Y me da mucho gusto poder compartir contigo este tema. Es muy hermoso. Sabes, la Biblia usa de figuras. Dios usa de figuras siempre para enseñarnos. Dios quiere que toda mujer crezca, que toda mujer aprenda. Él quiere que las mujeres sigamos siendo siempre enseñadas, siempre estemos estudiando y aprendiendo de Él. Y Él usa de figuras para darnos grandes enseñanzas. El tema que nos ocupa esta mañana es ¿para qué sirven mis rodillas? ¿Para qué sirven mis rodillas? Vamos a hacer una oración en esta mañana. Dios, gracias te damos en esta mañana por la oportunidad que nos brindas de acercarnos a ti, porque nos has dejado un libro maravilloso que es tu palabra, del cual nosotros, Señor, podemos siempre tomar y llevar esto a la práctica, todo lo que tú nos enseñas. Unge tu palabra en este día, Señor, y no sea yo, sino tu Santo Espíritu quien nos enseñe. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, una de las cosas que Dios usa para enseñarnos es precisamente nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo, a veces Dios habla del oído, a veces Dios habla de nuestros ojos, por ejemplo, como la lámpara, ¿no? De nuestro cuerpo, y habla de las rodillas también. Y en la Biblia, cuando vemos este tema de las rodillas, encontramos que Dios habla que nuestras rodillas nos dan estabilidad y que también en nuestras rodillas es donde se siente la debilidad. Cuando hay debilidad, entonces las rodillas están están dando una con la otra, pierden fuerza, ¿verdad? Hay esa falta de fuerza. Por ejemplo, en el libro de Job, cuando están ahí, cuando Job está pasando esa prueba difícil, están sus amigos y uno de ellos le dice, pero Job, pero pues si tú esforzabas las rodillas que se decaían, ¿verdad? Diciéndole, tú dabas buenos consejos y estabas allí con las personas y tú esforzabas las rodillas que decaían, ¿verdad? Y también, bueno, eso es un ejemplo de cómo nuestras rodillas deben ser fortalecidas y cómo cuando estamos fortalecidos nuestras rodillas no van a estar tambaleando, no se van a estar doblando, ¿verdad? Pero también nos dice la palabra de Dios en Ezequiel que cuando Dios hacía juicio a su pueblo, cuando Dios tenía que castigar a su pueblo por su pecado, dice que las rodillas de ellos, toda rodilla será débil como el agua. Entonces, ¿qué aprendemos? ¿Qué aprendemos de esto? ¿Verdad? A veces nos olvidamos que tenemos rodillas y nos olvidamos para qué Dios nos dio las rodillas, ¿verdad? No solo nos las dio para tallarlas bien fuerte con el zacate, sino que hay un propósito, que nuestro cuerpo está todo conectado, ¿verdad? Como el cuerpo de Cristo debe estar alineado a la cabeza que es Jesucristo, así también nosotros, todo lo que somos debe estar siempre alineado a Jesucristo, que es nuestra cabeza. Por ejemplo, Pedro. Tú sabes cómo era Pedro, ¿verdad? Tú sabes que Pedro era un hombre sin estudios, era un hombre rudo. ¿Quién se hubiese fijado en Pedro? Creo que nadie se hubiese fijado en Pedro y yo creo que nadie se hubiese fijado en mí, pero Dios nos ama y Dios usa instrumentos débiles para manifestar su gloria, para revelarse. Para revelarse. Y vemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 8,
una frase importante, un versículo importante, porque, sabes, Pedro era pescador, ¿verdad? Pedro y los que lo acompañaban eran pescadores, y narra la historia que Pedro había estado trabajando toda la noche. Estaba desvelado en ese momento. Él había trabajado toda la noche juntamente con los demás, y dice que no habían pescado absolutamente nada, pero la gente se empieza a agolpar y Jesús comienza a enseñarles. Pero Jesús hace algo maravilloso con sus discípulos. Dice en Lucas 5:8, ¿verdad? Dice, al ver esto, Simón Pedro se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. ¿Qué es lo que había hecho Jesús? ¿Sí? Les dijo, vayan y echen las redes. Pedro le dice, pues es que ya tuvimos toda la noche, pero pues yo te obedezco, ¿verdad, Señor? Y yo lo voy a hacer en tu nombre. Y dice que las dos barcas estaban a punto de hundirse por la multitud de peces que en ese momento ellos pudieron sacar, ¿sí? Entonces, al ver estas maravillas, al ver este poder de Dios, al ver cómo Jesús tenía cuidado de ellos, de sus necesidades, cómo Jesús sabía lo que ellos necesitaban, por lo que ellos estaban trabajando. El Señor multiplica grandemente ahí los peces, y Pedro reconoce que eso solo lo puede hacer Dios. Pero reconoce y sabe que justamente quien tiene delante es Jesús, el Hijo de Dios. Reconoce que Él es el Mesías. Su corazón es tocado y le es revelado quién es Jesús. Por eso dice la palabra del Señor ahí, que Pedro, al ver esto, ¿verdad? Dice, se puso de rodillas delante de Él. Otras versiones dicen, cayó de rodillas delante de Él. Y dice, apártate porque yo soy pecador, ¿verdad? Vemos cómo el Espíritu Santo toca el corazón de Pedro, redarguye el corazón de Pedro y le está revelando que quien tiene delante es Dios, ¿sí? Y ese es el asunto, ¿no? Que cuando una persona experimenta la fe en Jesucristo, cuando una persona cree en Jesucristo, siente la necesidad de arrodillarse, siente la necesidad de honrar a Dios, ¿no? Entonces, doblar nuestras rodillas, como en el caso de Pedro, usar nuestras rodillas, ¿sí? Usarlas para doblarlas, es porque estamos doblando el interior, ¿no? Es porque el interior está doblándose ante el Señor y reconociendo, tú eres el Señor. Entonces nuestras rodillas nos sirven para expresar nuestra fe, para expresar que hemos creído. ¿No le parece hermoso? En contraste, recuerdo lo que dice la Escritura de los soldados que estaban delante de Jesús cuando Él fue apresado. Dice que los soldados romanos pues prendieron a Jesús y comenzaron a hacer escarnio de Él, comenzaron a burlarse de Jesús, lo desnudaron de sus ropas, le pusieron una capa roja, le pusieron una caña en su mano y con esa misma golpeaban la cabeza de nuestro Señor Jesús. Y dice la Biblia que hincaban la rodilla, ¿verdad? Se ponían de rodillas para burlarse de Jesús, ¿sí? Le decían salve, ¿verdad? Pero lo hacían para burlarse. Uno cayó de rodillas porque creyó y los otros se arrodillaban en burla a nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña que Jesús mismo doblaba sus rodillas, ¿sí? Jesús no llegó no se movía Él como yo soy el Todopoderoso, entonces no necesito
no necesito ir con el Padre, no. Él mismo dice la palabra en Lucas 22:41 que se alejó de sus discípulos como a distancia de un tiro de piedra y se puso de rodillas para orar. Y nosotros conocemos este pasaje ahí en Getsemaní, momentos antes de ser apresado, momentos antes de ser prendido para luego ser crucificado. Jesús estaba puesto de rodillas. Jesús estaba pasando una agonía impresionante. Pero él estaba buscando al Padre. No quería salirse de la voluntad del Padre. Eran momentos muy difíciles, sumamente difíciles para Jesús. Él ya estaba experimentando una carga espiritual espantosa que nosotros no podemos creo que ni siquiera imaginarla, ¿no? Y Jesús está preparándose, continuaba con esta preparación. ¿Cómo? Puesto de rodillas. ¿Para qué? Para hacer la voluntad del Padre. Puesto de rodillas, buscó hacer hasta el fin la voluntad del Padre. Ahora, con el mismo ejemplo de Jesús, nosotros podemos entender que hay tiempos difíciles. En la vida de cada uno se presentan diferentes tiempos difíciles, y como humanidad y en nuestro país, en nuestro México amado, pasamos tiempos difíciles, ¿sí? Y nosotros vemos que en momentos de gran debilidad en los hombres de Dios, en los hombres de la Biblia, en momentos cruciales, en momentos de caos, en el pueblo de Israel, en el país, en momentos de caos en las familias, en la iglesia. ¿Qué hacían los hombres de Dios? Doblaban sus rodillas, porque doblar las rodillas quiere decir que dependemos del Señor, quiere decir que lo reconocemos como el Señor y que dependemos de Él. Quiere decir que entendemos que Él es nuestro refugio y vamos hacia Él. Vamos hacia Él. Cuando doblamos nuestras rodillas, cuando nos postramos ante el Señor, asumimos una posición fetal, como está el bebé dentro de la madre. Así, cuando doblamos nuestras rodillas y nos postramos ante nuestro Señor, nosotros estamos por nuestra fe, porque hemos creído, estamos expresándole al Señor: Señor, yo dependo de ti. Señor, me sé tu hija. Sé que no soy huérfana, y porque no soy huérfana, yo vengo a buscar a mi Padre, ¿verdad? Pablo y los hermanos ahí en el libro, en la iglesia, en la primera iglesia, ¿verdad? Dice la palabra repetidas veces que doblaba sus rodillas. Estaban pasando situaciones difíciles. Pablo estaba a punto de ser apresado en Jerusalén. Los hermanos, la iglesia unida, repetidas veces vemos que se tomaban de las manos y se hincaban y de rodillas oraban a Dios. ¿Cómo los unía esto como iglesia? ¿Cómo los unía? ¿Cómo podemos ver el corazón de la iglesia? El corazón de la iglesia dependiendo de Dios, el corazón de la iglesia buscando que se haga la voluntad de Dios en esta tierra, ¿no? Buscando la ayuda de Dios. Los tiempos malos se caracterizan por tinieblas espesas, ¿no? Y creo que vivimos el día de hoy tinieblas muy espesas, porque tú sabes todo lo que ahora se está moviendo, ¿verdad? En gran parte de nuestro país, creo que el 90%, no sé, o más, está aceptado ya el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿verdad? Se está pugnando porque niños sean adoptados por matrimonios del mismo sexo. Y Dios nos manda que amemos a las personas y amamos a las personas, pero no podemos ir en contra de su diseño. Así es que
cuando tenemos nosotros que defender la verdad y cuando nosotros tenemos que buscar estar bien centrados y cimentados en la verdad es luz, tenemos como iglesia que doblar nuestras rodillas, tenemos que buscar. Y acuérdate de aquella historia de un siervo más en la Biblia, Elías. El profeta Elías era un hombre de oración, era un hombre que 2 veces por lo menos ahí en la historia dice que él dobló sus rodillas. Él dobló sus rodillas para orar. Cuando él tenía que ser luz en esas tinieblas, donde todo el pueblo adoraba a Baal. Todo el pueblo se había olvidado de Dios, le había dado la espalda a Dios. El mismo pueblo de Dios estaba completamente enajenado, estaba velado su entendimiento y ellos estaban dando culto a Baal. Y cuando Elías tiene que mostrar la verdad a todos esos que vivían en la mentira, porque ellos decían, no sabemos quién es Dios. Imagínatelos con cara de tontos. Con los ojos bien abiertos pero ciegos. No sabemos quién es Dios. Y Elías dice, yo les voy a enseñar quién es el Dios verdadero. Y el Dios verdadero va a responder con fuego, ¿verdad? Y cuando Elías está en ello, comienza a preocuparse, porque cuando mata a todos los falsos profetas que estaban enajenando al pueblo, Jezabel, la mujer del rey, le manda a decir que así como él lo hizo, ella lo va a hacer con él. Y él comienza a tener miedo, ¿verdad? Comienza a tener miedo y se siente solo. Y Dios le dice, no te preocupes, ¿verdad? Elías le dice, porque Elías dice, yo soy el único Señor que te sigue, el único que te busca. Y el Señor le dice, no te preocupes, porque yo me he reservado 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. ¿Y cuál es el Baal o cuáles son los Baales? ¿Sabes? Baal quiere decir Señor, pero con minúscula. Porque el diablo siempre va a querer suplantar a Dios. El diablo es como la piratería, ¿no? Que se crea se diseña un producto muy bueno, original, y luego vienen las producciones piratas, que parece que son, pero no son, y que no sirven porque a los 2 días ya los tiraste a la basura. Bueno, el diablo siempre va a querer, ¿sí?, suplantar a Dios. El diablo va a querer pasar por Dios, pero no lo es. Y hay dioses a los que hoy también se les rinde culto, como el sexo, ¿verdad? El sexo que se ha ensuciado y se ha depravado por completo. Y hay quienes rinden culto a eso, ¿no? A sus pasiones desordenadas, culto al dinero. Sabes que las personas que más se quejan de que todo está caro y de que no tienen son las que tienen una estabilidad pero quieren tener más dinero, ¿no? El alcohol, las drogas, el poder político. He visto tristemente cómo personas adulan a un político, cómo honran a un político, cómo se ponen de tapete por un político, cualquiera que sea, pero no doblan sus rodillas ante el Señor, sí, pero no se humillan con el Señor. Vamos a ver lo que dice Romanos 11, es una cita importante. Romanos 11, vamos a leer los versos 3 y 4. Dice la palabra del Señor, haciendo alusión a Elías. Señor, han matado a tus profetas y han destruido tus altares. Solo yo he quedado con vida y a mí también me quieren matar. Pero Dios le contestó, he apartado para mí a 7,000 hombres que no se han arrodillado ante el dios Baal. Y en el verso 15,
pues de la misma manera ha quedado ahora un pequeño resto que Dios en su bondad ha escogido. Dios le está diciendo a Elías, hay un pequeño resto, un pequeño remanente. Ellos no han doblado sus rodillas ante los Baales, ante todos los dioses de este mundo. Y este verso 5 de Romanos 8 es muy hermoso porque quiere decir que Dios siempre, siempre se va a estar manifestando y habrá quien crea en Él. Y yo veo en este verso 5 donde dice que Él se ha reservado, ¿verdad? Un pequeño resto, un pequeño remanente. Yo creo que esa es tu familia. Yo creo que ese puede ser nuestro corazón. Sí. Yo creo que esa puede ser la iglesia de Jesucristo, definitivamente. Que nosotros sí sabemos que nuestras rodillas son para expresar tu fe, para expresar tu honra, doblegando nuestras rodillas, porque primeramente nuestro corazón y nuestra voluntad se han doblegado al Señor. Hemos reconocido como Pedro que Él es el Señor, que Él es el Hijo de Dios. Amén. La Biblia ahí en Hebreos 12, te voy a leer el verso, estas dos citas de Hebreos en Nácar Colunga, porque me gusta mucho cómo dice en esta versión, que es una versión antigua. Escucha cómo dice en Hebreos 12. ¿Te acuerdas que el contexto aquí en Hebreos 12, Dios está hablando que de la disciplina que Dios nos tiene que dar como hijos? Dice en el 12:12, por lo cual enderezad las manos caídas y las rodillas debilitadas, el verso 12. ¿Por qué está hablando el Señor de esto? Porque dice el Señor, a veces tengo que llamarte la atención, a veces tengo que disciplinarte, porque algo que pasa con nosotros muchas veces es que cuando pasamos por alguna tribulación, cuando estamos pasando por un problema, ¿sabes qué pasa? Como que el corazón se enfría con Dios, como que vienen pensamientos de ¿por qué estás permitiendo esto, Señor? ¿Por qué tú no me oyes? ¿Que tú no me amas? ¿Por qué estás permitiendo esto? Y de momento nosotras las mujeres somos un poco, no te enojes conmigo, pero somos un poco dramáticas, ¿no? Somos un poco dramáticas y vemos las cosas de una forma pesimista y pensamos que Dios está castigándonos y que ya se le pasó la mano a Dios. Y decía mi hermanita Leti el otro día, ¿verdad? Que culpamos a Dios de todo. Todo lo que vemos que está mal, todo lo malo, decimos es Dios y lo culpamos a Él. Cuando muchas veces lo único que está pasando es que estamos viviendo las consecuencias de nuestras malas decisiones, ¿no? Estamos viviendo las consecuencias quizá de nuestra desobediencia a Dios. Por eso este capítulo habla de la disciplina. Y dice el Señor muy hermosamente, enderezad las manos caídas y las rodillas debilitadas. Porque como está hablando de su disciplina es buena. ¿Sabes que el propósito de la disciplina es que seamos santos? Gracias a Dios por su disciplina. Quizás estamos pasando una situación muy, muy difícil por causa de mi pecado, de mis malas decisiones. Sí, pero cuando Dios interviene, nos corrige, lo hace como parte importante de la solución y lo hace porque nosotros somos sus hijas. Somos sus hijos y Él quiere que seamos santos como Él es santo. El verso 13 es muy importante, préstale mucha atención. Dice, y enderezad vuestros pasos
para que lo que es cojo no se disloque, antes bien sea curado. ¡Wow! Está hablando de la disciplina, está hablando el Señor que lo que Él quiere hacer, enderezar, ¿verdad? Él quiere que nuestras rodillas ya no estén debilitadas y dice, enderezad vuestros pasos para que lo que es cojo no se disloque, antes bien sea curado. Me gusta mucho esto porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando a veces tenemos nuestras rodillas están paralizadas, nuestras rodillas están debilitadas? En el griego habla de paralíticos. Ajá. Cuando una persona es paralítica, no puede caminar, no puede dar pasos. ¿Sí? Y entonces aquí nos está diciendo la palabra de Dios, ¿sí? Que nosotros tenemos que venir a Dios. ¿Cuál es la actitud correcta? Tenemos que cuidar la actitud que nosotros tenemos con Dios ante, por ejemplo, la disciplina o ante cualquier circunstancia difícil. Ahora tú puedes decir, bueno, ¿cómo puedo yo fortalecer mis rodillas? ¿Cómo puedo fortalecer espiritualmente mi vida? Bueno, volviéndonos a Dios, corrigiendo nuestra actitud delante de Dios. Porque una rodilla paralizada, sí, unas rodillas paralizadas no se pueden doblar, ¿estás de acuerdo? Unas rodillas paralizadas nos van a dificultar siempre dar pasos. Por eso dice Dios, Él quiere curar. ¿Sí? Nos van a dificultar, pero es que muchas veces nos falta la humildad. Muchas veces estamos en el doble ánimo. Hoy sí quiero seguir a Dios, pero mañana hasta estoy enojada con Dios, ¿no? Hoy veo que la oración me llevó a recibir paz de Dios, pero mañana, como las cosas no funcionan como yo quiero, aún me molesto con Dios y empiezo a tener pensamientos de duda. A veces somos voluntariosos, a veces somos incrédulos, a veces somos arrogantes con Dios. Somos arrogantes porque pensamos que bastante le hago el favor a Dios de venir el domingo y todavía en la semana Dios quiere que lea, Dios quiere que ore, Dios quiere que ame, Dios quiere que perdone, y somos arrogantes, ¿no? Somos altivos, somos orgullosos. ¿Cómo se fortalecen las rodillas? Cuando eres humilde, cuando corregimos nuestra actitud con Dios. ¿Cómo se fortalecen nuestras rodillas? Cuando nos damos cuenta quién tiene la prioridad en nuestra vida. ¿Baal, cualquiera que sea su nombre, o el Dios del universo, el Señor de señores? Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Sí, tenemos que aprender a confiar en Él. Por eso hablábamos hace un rato de la posición fetal, ¿no? Como la de un bebé. Cuando alguien se postra, está confiando en Dios. Es una expresión de esa confianza en su bondad, ¿sí? De que se está acercando a un Dios bueno, que le atiende, que le escucha. Confiar nos ayuda a dar pasos, ¿sí? No estar paralíticos espiritualmente. Nos ayuda a ser agradecidos. Una persona que está agradecida es más libre, no tiene tanto problema por postrarse delante del Señor. Te quiero contar un testimonio. Hace 2 días asistí a un velorio de un joven de 14, 15 años. No recuerdo si tiene 14 o 15 años. Tenía.
¿Recuerdas, iglesia, hermanas que están conectadas? ¿Recuerdan que estuvimos orando en esta congregación muchísimo por un joven que tenía leucemia llamado Seth? Hace 2 días fuimos a su velorio. Mi esposo compartió un mensaje a toda la familia y los familiares que estaban allí. Y pude notar que llegaron todos sus compañeros de la escuela secundaria. Llegaron todos sus compañeros y luego llegó la maestra, llegaron también padres de familia. Y noté mucho que los compañeros de Seth lo estimaron mucho. Noté que varios lloraban. Creo que los más cercanos lloraban mucho y las jovencitas también lloraban. Y estaban allí. Estaban unidos y todos estaban allí en ese momento. Y al despedirme de su mamá, de la mamá de Seth, yo no había tenido nunca trato con ella. Nunca había tenido trato con ella más que un mensaje por WhatsApp de consolación. Y ella me abrazó, nos abrazó a mi esposo y a mí y nos dio las gracias y nos dijo esto. Dijo, estoy muy agradecida, muy agradecida con Dios. Estoy muy agradecida con Dios porque Dios estuvo con mi hijo. Porque Dios le permitió tener un tiempo para levantarse y irse muy alegre a la escuela. Él iba muy alegre a la escuela. Él animaba a la gente que estaba en el hospital, en las quimioterapias. Él los animaba. Él tenía una actitud tan buena, ¿sí? Él quería vivir, él quería salir adelante, pero ella reconoce que fue Dios. ¿Sabes? Él está muerto el día de hoy, pero la oración que se hizo como iglesia fue lo que ayudó a que Seth estuviera fortalecido aunque él tuviera leucemia. Llegaron a aplicar a veces hasta más de 10 quimioterapias. Pero él estaba fortalecido, sus rodillas estaban fortalecidas, sus manos también, su corazón tenía fuerza por toda la oración que se hizo por él. Y su madre, finalmente, no cristiana, ella declaró con sus labios, estoy agradecida porque Dios le dio a Seth el poder estar bien. No sufrió, dice ella. Y me impactó. ¿Sabes una cosa? Qué importante es confiar en el Señor. Qué importante es creer, ¿sí?, que Él es bueno. Debemos de tener una vida rendida a Dios. Porque tú puedes decir, a lo mejor yo no me puedo postrar, yo no puedo hincarme. Sí es cierto. Dice la Biblia que Jacob estaba tan anciano que él adoró apoyado en su bastón. Ya no podía hincarse, ya no podía postrarse, pero se trata del corazón. Dice la Biblia que David era tan anciano que en su lecho, en su cama, él adoró a Dios. Él adoró a Dios, porque se trata de doblar nuestra voluntad, se trata de un corazón humillado, de un corazón quebrantado, de un corazón lleno de fe. Se trata de aferrarte a Dios, de tener la plena certeza de que eres recibida en el cielo mismo. Hay una canción de adoración que me encanta porque dice, solo ante ti yo me inclino. Solo ante ti yo me inclino. Dice, digno, impresionantemente, ¿verdad? Y eres impresionante, eres digno, eres el Rey del universo. ¿Cómo no me voy a inclinar ante tu grandeza? ¿Cómo no me voy a postrar ante el Rey del universo? ¿Sabes? Cuando un corazón no se postra delante de Dios, se está perdiendo el momento más sublime de la vida. El momento más sublime de la vida es cuando tú derramas tu corazón delante de Dios. ¿Sí? Cuando estás en su presencia. Es que para doblar las rodillas tiene que haber un corazón humillado,
un corazón lleno de amor, un corazón necesitado, pero que sabe que es oído, pero que sabe que Dios es fiel. Necesitamos doblar nuestras rodillas. En Apocalipsis 4:10 dice que los 24 ancianos, dice que Juan tuvo la visión celestial de lo que ocurre allá en el trono de Dios. Dice que los 24 ancianos se postraban delante del trono, se postraban ante el que está sentado en el trono de gracia. Fue la visión que tuvo Juan. Y si en el cielo se postran los que rodean a Dios, ¿cómo no nos postraremos los simples mortales? Tenemos que honrar a nuestro Dios. Tenemos nosotros que volver a Él, volvernos a Él, depender de Él. Ya basta de tanto pensamiento de este mundo, de que tenemos las cosas por nuestras propias fuerzas o por nuestros propios méritos. No, ya basta de eso. Tenemos que reconocer que todo lo que tenemos proviene de Él. Sí, todo lo bueno proviene de Él. Es muy importante la vida espiritual. Es muy importante la vida de oración, nuestro tiempo de adoración. Hay una historia muy hermosa en el libro de Daniel. Daniel es un libro intenso, ¿verdad? Intenso, porque nos narra tiempos muy peligrosos como los que vivimos hoy. Realmente tienes que abrir tus ojos y darte cuenta que estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Pero qué bueno, porque la Biblia dice que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda su gracia. Mucho más grande que las tinieblas y el pecado es su gracia. Vamos en esta mañana a mirar un poco sobre la importancia de nuestro tiempo de oración. La historia de Daniel, ¿verdad?, nos cuenta que Daniel destacó, llegó desde muy joven a Babilonia, y él, como hijo de Dios, como un joven de fe que se portaba de forma intachable y era tan sabio de parte de Dios, él llegó a tener un estatus alto en la política de Babilonia, conjuntamente con los reyes de Babilonia. Y nos cuenta la historia que los sátrapas, los demás servidores del rey, tuvieron envidia de Daniel y comenzaron a ver cómo podían ellos destruir a Daniel. Y dijeron ellos, vamos a ver cómo hacerlo. Y como no encontraron ningún defecto en él, ninguna cosa de qué culparlo acerca de su trabajo, dijeron, entonces lo vamos a hacer con respecto de su fe, con respecto de su Dios. Escucha. Y entonces dice la palabra de Dios que fueron ante el rey y le dijeron, queremos proponerte un edicto, una ley nueva, ¿verdad? Que en espacio de 30 días nadie en tu reino haga ninguna petición a ningún rey ni a ninguna nadie fuera de ti, oh rey. Y bueno, el rey se quiso sentir el importante y dijo, sí, está bien esa ley. Y entonces, cuando Daniel se entera de esta ley, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios que hizo Daniel. Vamos a Daniel 6, verso 10. 6, verso 10, dice la palabra así. Y cuando Daniel supo que el decreto había sido firmado, se fue a su casa,
abrió las ventanas de su dormitorio, el cual estaba orientado hacia Jerusalén, y se arrodilló para orar y alabar a Dios. Esto lo hacía 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho. Atentaron directamente contra la comunión que Daniel tenía con Dios. ¿Sí? Satanás anda como león rugiente. Satanás no va a querer que tú ores. Daniel tenía prohibido orar. Todos allí tenían prohibido orar, tenían prohibido hacer alguna petición. ¿Sí? Pero ¿qué hizo Daniel? Dijo, estoy temblando de miedo. Dijo, ¿sus rodillas dieron una contra la otra? No. Dice que Daniel, como siempre lo hacía, como lo hacía todos los días, dice que hizo lo que siempre hacía. Llegó a su casa, abrió las puertas, se dirigió hacia donde estaba el templo en Jerusalén e hizo su oración al Dios del cielo como lo hacía siempre. ¿Sí? Entonces estos tipos encontraron lo que buscaban, fueron y acusaron a Daniel, ¿verdad? Fueron a acusar y acusaron a Daniel ante el rey. ¿Y cuál era el castigo? El castigo era que tenía que ser echado al foso de los leones. ¿Qué comen los leones? Carne, ¿verdad? Ahora yo quiero decirte con esto que tu oración es tan importante. Tu oración es tu oxígeno. La oración, nuestra vida de oración, esos tiempos de oración son nuestro oxígeno, en verdad. Es tu oxígeno, es tu vida, es tu fuerza, es tu paz, es tu victoria ante las cosas que se presentan. Por eso tu tiempo de oración debe de ser cuidado, tu tiempo de oración debe de ser defendido. Defiende tu tiempo de oración, porque siempre va a haber sátrapas como en aquellos entonces, ¿verdad? Que van a estar buscando que tú no ores. Van a estar buscando que en lugar de que vayas y te postres con Dios, estés mirando a esos leones, estés mirando esas leyes que hoy existen, que hoy están saliendo, ¿verdad? Y que todo eso quiere devorarse a la nueva generación, quiere aniquilar a la nueva generación. Quieren entrar a la mente y al corazón de los jóvenes y de los niños, y quieren destruir el matrimonio, y quieren destruir la familia. Por eso es tan importante que tú defiendas tu vida de oración. Es muy importante. Acuérdate, la oración es tu oxígeno, es tu fuerza, es tu vida, es tu paz, es tu victoria. Es muy importante. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Finalmente Daniel fue arrojado al foso de los leones. Dice la Biblia que el rey quiso librarlo porque lo estimaba, sabía que era un buen hombre, un hombre de Dios, pero no lo logró por causa de las mismas leyes. Pero el que todo lo puede, el que es el Rey del universo, el que es el Dios único y verdadero, el que oye siempre a sus siervos, el que defiende a sus siervos, el que siempre nos defenderá a nosotros y siempre nos cuidará, fue el que actuó. Dice en el verso 22. Y cuando el rey estuvo cerca, llamó con voz triste a Daniel, diciendo: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves con tanta fidelidad, librarte de los leones? Daniel le respondió: que viva su majestad para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran ningún daño, pues Dios sabe que soy inocente y que no he hecho nada malo contra su majestad. Es hermoso, es hermosa esta historia. Y esta historia nos está enseñando a ti y a mí para qué sirven nuestras rodillas. Sí. Esta historia nos está enseñando el poder de la oración, que debemos orar sin cesar,
Debes orar todos los días. No te esperes a que te sorprendan los días difíciles. No te esperes a que te sorprenda la calamidad. No. Debemos estar preparados siempre, puesta la armadura espiritual. Siempre debemos estar de rodillas, ¿sí? Siempre tu corazón debe estar en esa posición de honrar al Señor, de darle a Él el primer lugar en tu vida. Él debe ser lo más importante de tu día. No dejes que terminen los días sin que derrames tu corazón con el Señor. La última historia que brevemente te quiero contar es la de Esteban. Esteban era un siervo de Dios, un hombre de Dios, que fue elegido por los apóstoles para servir las mesas. Él era el mesero de la iglesia, tenía que servir los alimentos. Pero como debe de ser, debemos ser quienes servimos al Señor, personas de integridad, personas con temor de Dios, personas que amamos a Dios. Y dice la Escritura que así lo era Esteban. Él era un hombre intachable, era un hombre lleno del Espíritu Santo. Escucha, lleno del Espíritu Santo. Y narra la historia que también se enfurecieron contra él. ¿Sabes por qué se enfurecieron contra él? Porque la santidad ofende. No te asustes como cristiano, cristiana, de pasar rechazos o de pasar pruebas, porque la santidad ofende a este mundo. Y la santidad de Esteban ofendía a los que le rodeaban, que no habían creído en el Señor. Y dice la palabra que lo acusaron, ¿verdad? Lo acusaron. Y entonces, dice la Biblia, me impacta, porque dice que cuando lo estaban apedreando, cuando lo estaban matando, dice que Esteban se puso de rodillas y clamó al cielo y dijo: Padre, perdónalos, ¿verdad? Dijo: no les tomes en cuenta su pecado. Dijo: no les tomes en cuenta su pecado. Y claramente nos recuerda la historia de Jesús, nos recuerda el pasaje de Jesús cuando Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y tú dices: ¿por qué esta coincidencia? ¿Por qué esta coincidencia entre la oración de Esteban y la oración de Jesús? ¿Sabes por qué? Porque Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, como Jesús. Pero para ser lleno del Espíritu Santo, él tenía que ser un hombre de oración, tenía que ser un hombre que se sabía humillar con Dios. ¿Y por qué pudo decir tal cosa? A mí me impresiona, en verdad me impresiona cómo Esteban, al estarlo apedreando, imagínate por favor el dolor, imagínate que esas piedras estaban rompiendo su cráneo, estaban rompiendo sus huesos. Y lo que hizo fue ponerse de rodillas y clamar al cielo. ¿Y qué tipo de oración hizo? Perdónalos. Solamente una vida entregada al Señor, solamente una vida de fe nos puede llevar a ser realmente esas personas llenas de su Espíritu Santo. ¿Cuánto necesitamos los cristianos, las cristianas, ser llenos de su Espíritu Santo? Cuando doblamos nuestro corazón ante Él, cuando nos inclinamos ante Él de todo nuestro corazón, podemos nosotros verdaderamente tener victoria ante todo el mover de este mundo. Yo te animo a ti en esta mañana a ser transformada por el Señor a través de doblar tus rodillas
continuamente en la presencia de Dios, a través de ir a Dios. Confía que Dios está por ti. Vamos a orar. Padre, en esta mañana oramos porque nos hagas entender por tu Espíritu Santo y por tu palabra la necesidad de doblar nuestras rodillas delante de ti, la necesidad de acudir a ti en todo tiempo, Señor, porque son días malos. El enemigo está como león rugiente verdaderamente, Señor, pero nosotros tenemos armas poderosas, nosotros te tenemos a ti. Y pido en esta mañana que a todas nosotras nos ayude, Señor, a recuperar verdaderamente una vida de oración, a tener una vida de oración, que seamos transformadas, que seamos fortalecidas, Señor. Hoy te pido, amado Señor, que fortalezcas nuestras rodillas, porque nuestras rodillas se sepan doblar ante ti. Que nuestro corazón, Señor, siempre, siempre sea contrito y humillado delante de ti. Y que de ti venga la guía que necesitamos, la fuerza que necesitamos, la salud que necesitamos. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga mucho. No olvides esta pequeña enseñanza. Busca a Dios. Defiende tu vida de oración. Nos vemos hoy en la noche, en nuestro tiempo de oración a las 7. Estás invitada. Que Dios te guarde.